3, 2. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Ahora, en este instante, estamos en vivo para hablar de muchos temas. Gracias a toda la gente que se está conectando a esta hora, desde su teléfono celular, desde su tableta, desde cualquier televisor. Gracias infinitas por seguir haciendo parte de esta comunidad, por seguir recomendando este canal tan importante que es para la información del país, para ustedes y para que ustedes también tengan clara la información. Acá además tenemos un espacio importante para nuestros invitados, para nuestros protagonistas, día a día que se pueden extender, pueden explicar. Acá dejamos oír las distintas posturas y ustedes se quedan con lo que les parezca, digámoslo así. Y gracias de verdad por seguir opinando también en este canal. Todos los días los leemos con mucha, digamos, disciplina. Siempre los leo con disciplina. Hoy vamos a conversar de dos temas con una mujer que sabe mucho de estos temas, además, y que además pues puso hace muy poco un video en sus redes sociales. Si no lo han visto, vayan a verlo y además también conversaremos acá sobre el tema de Pegasus y sobre las implicaciones para que ustedes puedan diferenciar el tema de interceptación y el tema de un software que es de espionaje, que son dos cosas distintas. Hablaremos de eso, pero también hablaremos del futuro del presidente Gustavo Petro y de las decisiones del Consejo Nacional Electoral, que ha sido muy cuestionado, entre otras cosas, sus magistrados y demás, por investigar al presidente Gustavo Petro y no a su campaña. Vamos a saludar a esta hora a la exfiscal Angélica Monsalve. Muchas gracias por estar acá. Hola Camila, gracias por tu invitación, pero una aclaración, no soy ex fiscal, soy fiscal todavía Fiscal, activa. fiscal Sí, todavía, fiscal. sí. Tiene toda la razón. Es como si uno dejara de ser periodista. No, uno es periodista. Tiene toda la razón. Pero Fiscal, todavía no, es que todavía soy activa. activa. Tiene toda la razón. Sí, Sí, señora. sí. Gracias por la claridad. Fiscal, empecemos con esta última, el tema de la interceptación versus el software que chuza y que hace una cosa distinta, que es el espionaje. ¿Son dos delitos distintos, fiscal? Mira, no es lo que, a ver, yo quisiera hablar de este caso solo someramente, porque no quiero intrometerme mucho en ello. Solamente voy a dar la claridad de que efectivamente un software que utiliza la fiscalía para interceptar para interceptar comunicaciones en función de su investigación en la misión constitucional que le confiere, valga la redundancia, la misma Constitución para investigar los casos que revisan las características de un delito. Ese software solamente puede ser adquirido para interceptar, pero hay que diferenciar que interceptar es diferente a espiar. El espionaje es diferente a... La Fiscalía General de la Nación, para no enredar a nadie, no puede espiar. O sea, puede interceptar previa orden de un juez. ¿De un juez? De un ¿Cuál juez? juez, De control sí. de garantías. Y el software solamente es para interceptar comunicaciones, porque es que la diferencia es que interceptar una comunicación, la parte técnica es totalmente diferente a espiar, porque un software para espiar puede invadir incluso tu privacidad, puede invadir a través de de tu celular, te puede meter un gusano, un virus para acceder a tus fotos, y el espionaje no está avalado, no es la misión institucional de la Fiscalía y no está avalado aquí en Colombia. La Fiscalía no está avalada para espiar, solamente para interceptar. Es lo que quiero decir. Y es diferente que veo que todos los youtubers se están pegando de que interceptar es igual que espiar. No, señores, no es lo mismo. La Fiscalía no puede espiar a nadie. El Estado no puede espiar a los colombianos porque tenemos derechos y garantías constitucionales. Es decir, por orden de un fiscal se puede interceptar un teléfono, una tablet, lo que sea, por X o Y delito, etcétera. Y ¿cuál es la delgada línea entre eso y espiar? Porque Lo que si, pasa, porque si yo, sí, porque si yo, por ejemplo, veo una,
eh, que Angélica Monsalve puede estar cometiendo un delito. Entonces le digo a un fiscal, interceptemos esto, le pido el permiso lo otorga el fiscal y el fiscal me dice, listo, vamos a interceptar a la señora Angélica Monsalve. ¿Cuál es la delgada línea entre interceptar y espiar? Porque yo puedo estarle espiando a ver qué más hace, cuáles son sus próximos movimientos y demás. Que el ¿Eso es espionaje espiar? es ilegal, perdón, que el espionaje es ilegal. Hay varias diferencias. Y que las interceptaciones son de comunicaciones. De comunicaciones. El espionaje es una clara invasión a tu intimidad, a tu privacidad. Es un software que prácticamente te invade hasta tu casa, las cosas más íntimas de tu vida te las invade. En cambio, una Okay. interceptación es de comunicaciones. ¿Cuáles comunicaciones? Telefónicas. Incluso el software solamente avalado por la fiscalía intercepta comunicaciones telefónicas. Nada más, Okay. no se puede interceptar de otra manera, porque también puedes interceptar la correspondencia, ¿sí? La correspondencia la puedes interceptar, pero como estamos hablando de un software telemático, se interceptan son comunicaciones. En cambio, el espionaje no intercepta nada, sencillamente invade tu privacidad y es ilegal. O sea, ningún juez de la República, en función de control de garantías, puede avalar el espionaje. ¿Por qué? Porque no está previsto el espionaje ni en la Constitución ni en las leyes. La fiscalía del señor Barbosa espió. No sé si espió. Yo quiero manifestar claramente lo que yo dije en el tweet. Eso Ujú. es, no voy a decir ni palabras más ni palabras menos. Eso lo Ujú. tiene que responder él a las autoridades cuando investiguen. Tiene que darle una respuesta clara a los colombianos, que estamos todos, yo por lo menos me siento asustada porque yo creo que si esa información se corrobora y de llegar a un resultado positivo, que efectivamente así fue, yo pude haber sido interceptada. Yo pude haber sido interceptada por la misma fiscalía porque yo era blanco de Marta Mancera y Francisco Barbosa. Yo era el blanco de Ujú. ellos que hicieron todas las marramucias habidas y por haber para ver cómo pedían la cabeza de la fiscal, abusando de un aparataje judicial. ¿Y por qué voy a dudar que ellos no iban a abusar también de espiarme a mí con Pegasus? Si Ujú. la información que se me llegó tiene que ser corroborada, porque esa información, eso que yo puse ahí, eso ocurrió, pero yo quiero que lo corrobore la autoridad competente. Ok, claro, y por eso también además pidió un derecho de petición, ¿verdad? Hizo un derecho de Sí, petición claro. para que a la fiscalía para que le entregue la información. Eh, ¿Qué le hace saber o qué le hace pensar o cuáles son, qué es lo que, por qué nos dice que aún sigue activo Pegasus en la fiscalía? Por una información que se me llegó y no la voy a aclarar aquí, Camila. Recuérdese que el gobierno de Israel no negó el pago de ese software. No lo negó y no negó efectivamente que se vendió a Colombia. No, Entonces, claro, no solo no lo negó, sino que pues hay información de que sí hubo esa compra. claro, hay tanta evidencia que tiene que ser investigada porque los colombianos estamos cansados de que todo se quede en los medios de comunicación y nada pase y el apartaje judicial no funcione. Porque es que vemos a estos altos funcionarios que salen de sus cargos y hacen lo que les da la gana con las instituciones y no vemos que respondan, que respondan. El aparataje judicial no se mueve en contra de ellos para investigarlos. Se mueve en contra del ciudadano que está ahí, el humilde ciudadano. Claro, claro. Además, sabe que tenemos derecho como colombianos a saber de dónde se adquirió esa plata, ese dinero, de dónde se sacó, porque si es un lavado de activos, esto es clave que lo sepamos los ciudadanos. Eh, Tal vez tiene alguna información de eso que nos pueda dar.
No quiero decir declaraciones irresponsables. Lo que sí quiero decir es Ok, que queremos saber si efectivamente el software de la Fiscalía se actualizó y si esa ok. actualización se hizo también, además para interceptar, también para espiar. Y queremos saber si hay una empresa frente en el Hotel Trip, que queda el edificio que está al frente de la Fiscalía General de la Nación, el búnker de la Fiscalía de Bogotá, si ahí opera una empresa que maneja ese software y que si ese software se llama Pegasus, esas interrogantes queremos y tenemos derecho, yo creo que tenemos derecho que los ciudadanos a que el exfiscal Francisco Barbosa y la fiscal general de la Nación actual nos responda a esas interrogantes. Yo creo que los ciudadanos como somos controladores de la actividad administrativa del Estado. Tenemos derechos constitucionales a hacer ese control constitucional y yo creo que merecemos una respuesta por parte de las entidades a todas esas interrogantes. Eso no puede quedar en secreto, porque si bien es cierto, la Fiscalía puede comprar un software con partidas secretas, ¿sí? Con gastos secretos de la Fiscalía, pero no puede estar comprando un software para espiar a los colombianos. Sí. Tenemos derecho a saber. Total, fiscal, fíjese que del gobierno pasado ha hablado a través de un trino el expresidente Duque, se ha pronunciado el exdirector tal vez de comunicaciones, bueno, varias personas de ese gobierno, incluso el general Vargas, varias personas de la cúpula militar de su momento, asegurando que no existió, que eso no tienen ni idea de qué se trata. eh, ¿Qué decirles ante estas declaraciones que son tan distintas a lo que ha dicho el gobierno de Israel? Es que, a ver, las instituciones públicas en materia de justicia están tan desprestigiadas, y me incluyo como ciudadana, de que yo misma trabajo para la justicia y no creo en la justicia. Aquí no hay transparencia, no hay veracidad, a los colombianos nos engañan con la verdad, con la tal famosa verdad, justicia y reparación. Eso es una palabra, eso es simplemente un verbo, ¿sí? Que Mm, se pregona políticamente, pero no. Eso es mentira, una falacia. Aquí no hay verdad, aquí no hay justicia, aquí no hay reparación. ¿Sí? Las instituciones no están instituidas, valga la redundancia, para amparar a los ciudadanos. mm, Están instituidas para amparar a los politiqueros. La configuración jurídica del Estado está hecha para que no haya justicia y por eso es que queremos un cambio. Un mm. cambio en la justicia. Tiene que haberla. Los colombianos la exigimos. Y yo creo que yo me voy a convertir en un referente en esa lucha. Yo quiero Ujú. luchar por la justicia de este país. La justicia, no va a haber justicia en ningún aspecto, ni social, ni de infraestructura, ni de salud, ni de economía, ni de nada, mientras que no cambiemos la estructura jurídica o el diseño jurídico constitucional que hay ahí. ¿Sí? Mientras no Ujú. eliminemos ese fuero es aberrante, ese fuero es una burla a los colombianos. O sea, ¿por qué tienen que tener fuero los funcionarios que están llamados a portarse mejor que cualquier otro ciudadano? Están llamados a portarse mejor que el raterito de la calle. ¿Y por Mm. qué los tenemos ahí con fuero? Eso se tiene que acabar, eso es una vagabundería, eso es una A, sinvergüencería. El fuero lo hicieron para ellos y por eso es que nunca vamos a ver justicia. Y esa es la verdad. a propósito del expresidente Iván Duque, fíjese que más o menos hace un mes la oíamos a usted conversar también en sus redes sociales sobre la muerte de un ciudadano israelí que habría tenido que ver con el tema de Pegasus y el cual pues aseguraron que habría sido también relacionado ese asesinato con el tema de Pegasus. Era un israelí que estaba en Medellín. ¿Qué ha pasado durante este mes de esa investigación? ¿Ha sabido algo en relación con eso? Mire, María Camila, yo lo único que tengo conocimiento es que en mi unidad de delitos contra la administración pública llegó una denuncia, el caso Pegasus se llamaba, y la erradicaron, la sacaron de ahí, no sé para dónde la llevaron, porque conozco al fiscal que tenía este proceso, ¿sí? Y lo sacaron. Ahora, son tantas cosas que suceden alrededor de nosotros los colombianos, ¿sí?
que eso es un gran rompecabezas que el ente acusador tiene que investigar. Yo creo que creería que están investigando y ellos y la fiscal general de la Nación es la que nos tiene que dar una respuesta a nosotros los colombianos respecto a esta investigación. Pero ojalá lo hagan con la seriedad que se debe manejar este proceso. Ojalá lo hagan con esa seriedad, porque mira, la muerte de un israelí que además estaba vinculado a una empresa que proveía software para espionaje en Medellín. Los datos que yo posteé tienen que ser corroborados por el ente investigador de oficio. El derecho de petición que yo le solicité a Francisco Barbosa tiene que tener una respuesta, ¿sí? Que creo que no va a ser una respuesta muy seria o muy sincera, pero sí la fiscalía debería de investigar todos esos hechos, ya que fueron Acevedo y los otros funcionarios. ¿Cuál fue el motivo de la visita a Israel? ¿Quién pagó los pasajes? ¿Por qué? ¿Sí? Investigar a la empresa que se encuentra ahí, que maneja el software de la fiscalía. Y ahí hay muchos funcionarios que saben que Pegasus existe. Ahí hay mucho. Yo le pregunto al funcionario, ¿por qué tú dices que existe? Me dijo, porque yo trabajo con Pegasus y he trabajado con Pegasus y sé lo que hace Pegasus. Y es un ingeniero repilo en ese grupo. O Entonces, sea, no es como que se lo está inventando la gente, ni que se lo está inventando el no, gobierno, ni que, o no, sea, María Camila. Mira, cuando a mí me atacó Francisco Barbosa Mancera y que capturas en Venezuela, que yo estaba en pedida en extradición, que abusando de otro proceso, y si fueron a 33 jueces de garantías, mejor dicho, otra fiscal, por menos ya se hubiese suicidado, que a eso fue lo que ellos le apostaron. Cuando me invadieron mi casa, Acevedo invadió mi casa, Marta Mancera mandó una comitiva, e invadieron mi casa a las 10 de la noche, recibo una llamada de la vicefiscal general de la Nación diciendo que a mí, el clan del Golfo, me quería matar, que era un blanco. Yo he ejercido derechos de petición ante el ministro Iván Velázquez y las respuestas han sido nulas. O sea, ¿qué ha pasado con eso si dicen que es una alta fuente de confiabilidad del Ministerio de la Defensa que dijo que a mí me querían matar? ¿Sí? Entonces, cuando ocurrió esa invasión a mi privacidad, todo lo que yo decía y cuando yo hablaba por teléfono, todo se sabía. Los medios de comunicación, que ustedes saben cuáles son, medios de comunicación parcializados, vendidos, ¿sí? Muchos son vendidos que no le dicen la verdad a los colombianos. Decían todo lo que yo hablaba por aquí. A Martín Majarré la fiscalía le dio mis números de teléfonos hasta de mis hijas, que nadie lo sabe. ¿Cómo saben los teléfonos de mis hijas? Que maneja mi hija. Y en derechos de petición ponía el número de teléfono, sabían todo lo mío. Y entonces mucha gente que me quería proteger dentro de la fiscalía y que estaban dentro de esas TICs, eso no es nuevo, lo de Pegasus. Eso, desde aquel momento me dijeron, doctora, tenga cuidado, cambie el número de teléfono, hay un software espía que se llama Pegasus, que si usted lo tiene cerca, se le mete un gusano y le invade los teléfonos, ¿desde obtienen hace toda la cuánto estamos información. hablando? ¿Qué época era? Imagínese, desde hace 2 años, desde esa época, desde hace 2 años, tengo 2 años. Y recuérdese que yo estuve interceptada también. Claro. Estuve interceptada 2 años. O sea, invadieron sin una prueba que me vinculara a un proceso. Por eso es que yo hablo tan alto y hablo tan duro, porque yo no tengo rabo de paja, como ellos quieren que yo lo tenga. No lo tengo y no hay ninguna prueba. Como siempre lo he dicho, le tengo miedo al sistema judicial instaurado en Colombia, tan irregularidad, tan asqueante. A eso sí le tengo miedo, a jueces obedientes, a fiscales obedientes. Sí le tengo miedo y a los tentáculos de los políticos cuando quieren pisotear a una ciudadana que quiere exponer la verdad. A eso sí le tengo miedo. Pero que a la justicia, que yo sea una delincuente, pues no le tengo miedo, porque aunque me hayan querido poner como una delincuente, no soy delincuente. Y a Barbosa hay que desmantelarlo. Hay que desmantelar a Barbosa
todas las irregularidades que hizo al interior de la Fiscalía General de la Nación, que aprovechó de una institución, la toma para sí mismo, para cometer arbitrariedades contra los ciudadanos que estábamos esperanzados en la justicia. No solamente lo hizo contra mí, lo hizo contra muchos ciudadanos. Y algún día este ciudadano tiene que ser investigado y tiene que pagar por todos esos crímenes que cometió al interior de la Fiscalía. Así no se va a quedar. ¿La fiscalía actual está haciendo algo por investigar la fiscalía anterior? No sé, yo no veo actividad de nada. Yo lo único que veo al interior de la Fiscalía son todos los funcionarios que dejó escondido Marta Mancera y Francisco Barbosa en unidades estratégicas. ¿En dónde? Estratégicas, funcionarios indecorosos, serviles, que hicieron montajes porque los hicieron. Yo soy víctima de esos montajes y por eso lo hablo tan duro. Yo antes del carrusel de los carros blindados y del caso de los Ríos Velilla, yo no tenía ni una multa de tránsito. Yo entré a la fiscalía sin una multa de tránsito y por decir la verdad, ahora es que 11 procesos. A propósito, en mi canal de YouTube yo voy a hacer un programa de qué se tratan todos esos 11 procesos en mi contra para que ustedes, todos los ciudadanos, se rían y para que vean cómo se mueve el aparataje judicial tan asqueante, tan asqueroso se mueve. Y eso lo tenemos que decir. Eso lo tenemos, eso, la verdad hay que decirla en este país. Es la única manera de que nosotros logremos salir de estos lastres de la justicia. Usted tiene 11 procesos en su contra, 11. De esos, digamos, de los últimos, ¿esto ha sido cada vez o usted los puede relacionar con algún tipo de persecución en su contra? Por supuesto, y a usted no le parece persecución o a cualquier ciudadano que no sepa derecho de que Gabriel Jaimes, el abogado que le solicitó la preclusión 1000 veces, que no se puede hacer a un expresidente de la República, ¿sí? Le abrió una investigación de oficio al doctor Noguera y a los Ríos Velilla por las supuestas presiones o por las presiones que ejercieron, porque las ejercieron, ¿sí? Esas presiones para que yo no imputara a la familia Ríos Velilla, le abre una investigación y concluye que ahí no hubo presión porque no hay un beneficio económico de por medio, ¿sí? Para que se configure el delito, ¿sí? Entonces, él les archiva a ellos y en el mismo archivo ordena compulsar a la fiscal, Angélica Monsalve, por no haber denunciado un delito que no era delito para él. ¿A dónde va a llegar eso? Si eso no es un abuso de una entidad para atemorizar a una fiscal, para que se suicide o para callarle la boca. Ese es uno. El otro, Katy Juinao, ampara, aunque yo fui benevolente con ella en la Corte Suprema de Justicia, porque la veía ahí pobrecita y yo creo en la benevolencia, ¿sí? Que se dio una gira por todos los medios de comunicación hablando, vilipendiándome como le dio la gana. Y yo dije, bueno, perdonémosla. Esta es una pobre representante a la Cámara que no sabe lo que hace ni lo que dice. Y yo creo en la indulgencia, porque yo no soy de naturaleza maluca ni mala, ¿sí? Y concilié, ¿sí? Porque yo no quiero ver a nadie preso, ¿sí? Yo no le deseo a nadie el mal. Y en la plena conciliación se compone y me denuncia diciendo que yo le paso información contra Catherine Miranda y contra ella a Guillén. ¿Y cómo ella va a probar que yo le doy información a Guillén? O sea, ¿a dónde va a llegar esa denuncia? Cuando yo no le doy información a Guillén porque yo no tengo acceso a la información. Yo no tengo acceso a la información. Y además, ¿cómo se la dio a Guillén? O sea, una denuncia temeraria de una representante contra una fiscal. Ese es otro caso en componenda con la fiscalía. Otro fue el locutor Rugeles, me denuncia, son puras denuncias, diciendo que yo abusando de mi cargo como fiscal, que yo lo amenacé de muerte en las redes sociales. Nada más para que la fiscal tenga un proceso, pero ¿dónde está
en la red social que yo lo amenacé de muerte. O sea, la matona fiscal que mata a todo el mundo y amenaza de muerte. Si aquí la única que amenazan de muerte y que corre peligro en este país soy yo. Yo no amenazo de muerte a nadie. Entonces, el Rugeles, el maltratador de mujeres, ¿sí? Que tiene un montón de procesos en la fiscalía, todos quietecitos. La fiscalía dice, aquí vamos a proteger los derechos de las mujeres. ¿Y dónde está la judicialización contra este tipo que mi concepto, y lo vimos televisado, cómo violenta a Lo las mujeres? vimos. Sí, cómo Y es sí. víctima una periodista también de ese señor. Claro, claro, es un innombrable, una porquería de persona. Mm. Y poniendo una denuncia contra la fiscal diciendo que yo lo amenacé de muerte. Ah, entonces debe ser que lo hizo nada más para que le conservaran el esquema de protección. Es increíble que la UNP le mantenga un esquema de protección a un sinvergüenza como es, un maltratador de mujeres. ¿Ah? Y que de paso con nuestros impuestos le pagamos un sistema, un esquema de protección a este innombrable. Sí. Y tengo otras más, las tengo anotadas en un cuadernillo. Mira, aquí las tengo. Aquí las tengo, María Camila. Otra, son 11. Y Ya va una 5. denuncia anónima donde dice, anónima, que le llega al correo de Marta Mancera. Le llega al correo de Marta Mancera la denuncia anónima diciendo que la fiscal ofrece un beneficio procesal a cambio de beneficio económico. No hay pruebas, no hay nada, no sé cuándo, cómo, circunstancias, de modo, tiempo y lugar. ¿Cuándo? Sencillamente para que la fiscal tenga otro proceso. Otra denuncia de Martín Majarrés por injuria y calumnia. Por yo decirle que es el determinador del carrusel de los carros blindados, pagador de coimas. Eso está en los audios, en las interceptaciones de comunicaciones. ¿Sí? Porque yo le dije en las redes eso. Es que yo soy la fiscal. Sí. Entonces, si yo no estoy segura del delito, ¿para qué yo lo voy a llevar a juicio? ¿Sí? El otro, el más descarado de todos, que yo tengo un proceso contra 3 generales por unas irregularidades en la construcción de Satena, en la construcción de una pista en Satena. Eran generales, ¿sí? Y ellos son aforados. Y yo les definí por qué era el foro. Y un proceso que todos los fiscales, ha pasado como por manos de 5 fiscales y por fiscales delegados ante la Corte incluso, y ninguno se atrevió a imputarlo. Ninguno de los fiscales de inmunidad alegando porque que ellos tienen fuero. Entonces, se lo mandan a la fiscal para que la fiscal impute a 3 generales que cuando cometieron los hechos tenían fuero. Luego, el fuero le sigue extendiendo porque la comisión del hecho punible lo hicieron siendo generales. Y yo no puedo imputarlos. Entonces, ahora me abrieron un proceso por prevaricadora por no imputar a 3 generales cuando yo no tengo competencia para imputarlos, porque la imputación le correspondía a la fiscal quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia y ella no lo quiere hacer. Ahora, entonces, ella no la quiere hacer, ahora soy yo la delincuente. Cuando no para que yo tenga muchos procesos. El otro es un magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial Seccional me investiga porque supuestamente, ¿qué fue? Por unas declaraciones, dice que yo le di una información de un proceso a la W Radio, ¿sí? Y del carrusel de los carros blindados, de las personas que estaban metidas ahí. Y él me abre un proceso disciplinario, pero él emite una inspección que me dice a mí, como medio de prueba, que yo le envíe todo el proceso del carrusel de los ríos Velilla, creo yo, que se lo mande todito, intacto. Y yo le digo, ¿y por qué se lo tengo que dar si no hemos estado en descubrimiento probatorio? ¿Qué tiene que ver su investigación disciplinaria con el proceso mío? Yo soy guardiana de la prueba, yo no se lo puedo dar. Ahora entonces él me abrió otro disciplinario y me denunció penalmente por yo no haberle dado las pruebas de los ríos Velilla. O sea, cuando mi misión es custodiar la prueba.
y no tenía nada que ver. Entonces tengo otro. El otro es por el que me imputaron, porque la urgencia de la Diana Mojica, que ahora es directora especializada contra la corrupción, brazo derecho de Mancera, y que todavía sigue ahí, y la nombró directora de la Fiscal General de la Nación, la nueva, se la nombró, que para mí esa mujer hizo todas las irregularidades del mundo, llamándome a imputación sin pruebas, porque sin pruebas me llamó imputación, ¿sí? Y el Gojón Briñez me llaman y me imputan que porque Martín Majarrés, mi imputado, dijo que yo le pedí, que le dije que yo le pedía 500 millones a través de un abogado. Al abogado le solicitan una captura ilegal que hoy en día se la tumbaron. Le tumbaron la captura porque se probó la ilegalidad de la captura, ¿sí? El abogado fue a dar un interrogatorio a decir que eso es mentira y mostró las pruebas de cómo el indiciado Martín Majarrés decía que le dijera a la fiscal cuánto cobra, cosa que Sí. nunca me dijo, pero él era el que estaba diciendo cuánto cobraba porque estaba desesperado para salir de ese proceso. Y la misma fiscalía no le ha compulsado a Martín Majarrés por querer sobornar a una fiscal. Y la fiscal está imputada por eso. Y el abogado que dicen que me dijo a mí está libre. Entonces, sin interceptada 2 años por eso, y ni una prueba. Entonces ahora todos dicen, todos no, algunos idiotas, porque son unos idiotas, les voy a decir idiotas que ni siquiera saben cómo se maneja esto. El que defiende a Barbosa y Mancera es un idiota. Es un idiota porque es un contrajusticia, está contra la justicia, diciendo que sí, que yo soy una delincuente. Si fuera una delincuente estaría presa. Y Mancera y Barbosa no tuvieron todo ese poder, más poder que un presidente de la República para meterme en la cárcel y no pudieron. Oiga, pero ¿por qué cree que ha pasado tanto tiempo y nadie investiga a Barbosa? O sea, ¿por qué no pasa nada con el exfiscal? Y ha habido tantos cuestionamientos y sobre todo, no solamente de lo que hizo dentro de la fiscalía, sino fuera de la fiscalía. Porque aquí no hay justicia, María Camila, porque porque son aforados, porque tienen fuero, una burla a los ciudadanos, tienen licencia para robar. El fuero es una licencia para robar, para matar, para hacer de las instituciones lo que les dé la gana, porque la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, ¿quiénes son? Representantes que ni abogados son, ni saben nada de la ley 600, que es la ley de aforados. Ellos no saben ni dónde están parados. Esa construcción de la justicia es una porquería. Eso es una porquería. Eso hay que acabarlo. Y ya. Eso hay que acabarlo y ya en las próximas elecciones que tenemos. Y esa gente tiene que salir electoralmente para que pase la verdadera reforma a la justicia, que tiene que tener como base reforma a la Constitución en cuanto a la justicia. No para garantizar reelecciones presidenciales, sino para darle a los colombianos una justicia digna, ¿sí? Para quitarle poderes a esos 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que abusan también. ¿Qué hace un magistrado? Un magistrado es un juez. Es un juez. ¿El juez qué hace? Es un operario de la justicia, imparte justicia conforme a la ley. ¿Qué hace un magistrado eligiendo a políticos? Teniendo potestades políticas. Las potestades políticas las tenemos que tener los ciudadanos, no ellos. Es que aquí hay muchos entuertos. Tú me eliges y yo te investigo, o sea. O yo no te investigo, como pasó con Barbosa, le archivaron a cambio de esconder un proceso de extinción de dominio que todavía no pasa nada. Esto no va a pasar nada con ningún fiscal. Mientras elija un fiscal de esa manera, mientras lo elija la Corte, porque el fiscal no lo elige el presidente, eso es mentira. Eso es mentira. Allá mandan son las Cortes. ¿No vieron cómo con esta elección fue un mercado persa? ¿Cómo se burlaron de nosotros? ¿Cómo ese misterio? Hicieron un show mediático. Entonces, no hay transparencia dentro de ninguna entidad, hay transparencia. Nosotros los colombianos no somos nada, no valemos nada, no tenemos derechos políticos, no podemos revocar un mandato. Mira que estos altos funcionarios salen de sus cargos y nadie les controla la Contraloría de dónde sacan tanta plata para irse a hacer maestrías en Harvard, para mandar los hijos para Europa a estudiar.
¿Qué gana un fiscal general de la nación? Nada, no gana plata. Si acaso 40 millones de pesos. ¿Ah? No ganan, eso no le alcanza a él para el estatus que tiene, el estatus a quo. Pero ¿dónde saca tanta plata un fiscal después de que sale de ahí? Y sigue manteniendo ese estatus. Un contralor, un magistrado, aquí eso es mentira, la Contraloría no trabaja. La Contraloría es para el bobo, para el de Ruana. La justicia es para el de Ruana. Pero vaya uno a no registrarlo, el funcionario público de abajito no registrar ahí en la CIGEP lo que obtuvo durante el año, porque de una vez tiene un disciplinario, le cae todo el peso de la justicia. Pero a ellos nunca nada. Ellos se llenan de billetes. Decía mi cuñado que Colombia es una finca para ricos. ¿Sí? Es una finca para ricos, porque los ricos son los que mandan. Y los ricos son los que se han enriquecido con el erario público. Esos son los ricos de este país. Fiscal, pero fíjese, hablando de todo esto, del tema de Pegasus, de sus 11 procesos y demás, seguía yo leyendo y viendo los titulares de varios medios en cuanto a que han conversado con instituciones, por ejemplo, y con, por ejemplo, con la aeronáutica civil, ¿no? Para contrastar los datos de los viajes de aviones israelíes hacia Colombia para la compra del software y obviamente, pues la Aerocivil dice no tener ningún tipo de registro, o sea, nadie sabe nada. O sea, apareció y nadie sabe nada. Ni la Aerocivil, ni la policía, nadie sabe nada de Pegasus. Entonces, volviendo a ese tema y volviendo a este panorama que usted nos da, pues son muy pocas como las esperanzas que tendríamos, pues, sobre todo en este tipo de investigaciones tan grandes, ¿no? Que le competen a nuestro país. Es la impotencia, la desesperanza, una justicia no transparente. Mira, es que muchos casos connotados deberían de ser a la luz pública, que los colombianos sepamos qué está pasando. Por lo menos este caso de la investigación de Pegasus debería ser pública, porque estamos en zozobra, ¿sí? Por lo menos yo a veces, eso sí me ha traumado a mí, porque yo estoy en mi cama o hablando con mi esposo y yo, ¿será que me están vigilando por la cámara del celular? ¿Será que están escuchando todo? Entonces yo tengo que dormir con mis celulares bien lejos. Y así estará mucha gente. Eso afecta la salud, digamos que la salud mental de los colombianos, que nos pongan en esa zozobra, porque a mí personalmente no me queda la menor duda que Pegasus existe, que Pegasus lo tiene y Pegasus no solo, porque yo averigüé y Pegasus puede vender varias licencias, porque eso es un software que lo que vende es la licencia para usar ese software. Y la licencia la pueden tener varias entidades del Estado, no solamente la Fiscalía. Y Claro. para nadie es un secreto que los gobiernos utilizan ese tipo de software para espionaje, pero lo que no puede es adquirirse con recurso público de la Fiscalía un software para espiar a los colombianos. Ese software es para interceptar, el software no puede tener las características de espionaje. Entonces, eso lo dirá la investigación, María Camila. Y a ver, pero es que aquí todo se queda en el aire, mediáticamente, porque es que, ¿cuáles son los funcionarios públicos que están llegando a esos altos cargos? Ujú. ¿Cuáles son? Eso no se trata de leyes y leyes, aquí nos emborrachan, nos marean con leyes. Mira, la Constitución fue reformada, sí, ha sido reformada desde el 91, 55, 56, yo creo que van 57 veces, y los colombianos ni cuenta nos dimos, ni cuenta nos dimos. Entonces, todo eso tiene que cambiar, y yo creo que la manera de cambiar va a ser, aquí en la próxima contienda electoral tiene que haber una pela a los que imparten justicia. Y eso empieza desde los representantes a la Cámara, los senadores, el Congreso en general, que es donde se forman las leyes, que trabajan en contubernio con las Cortes. Eso es Bueno, mentira. el CNE. Ah, bueno, el Consejo, Bueno, bueno, eso es otra construcción de la justicia que nos lo hacen llamar magistrados. Ellos no son magistrados. No ¿cómo le- son magistrados. Una cosa es que necesiten ahora, constitucionalmente se llaman así, pero ¿quién hizo la Constitución? Eso es para hacer un programa de que analicemos los constituyentes del 91, quiénes son.
si conocían de leyes o a quién estaban garantizándole esos derechos cuando la redactaron, si eran los ciudadanos o eran los políticos. ¿A quién le estaban garantizando derechos? Yo creo que cuando la hicieron le garantizaron derechos a los politiqueros, como aquí hay una herencia política, aquí se heredan, aquí si el papá era magistrado, el hijo también. Si el papá era presidente, el hijo también. Si este era juez, entonces, mira, es que yo lo he vivido al interior de la fiscalía, funcionarios fiscales, el hijo se gradúa de abogado y están buscando cómo le nombran al hijo fiscal. Y así opera todo en este país. Entonces, este país, mejor dicho, que hay el pueblo colombiano se encuentra solo, se encuentra a la merced de los politiqueros. La única manera que cambie la justicia es que nos eduquemos políticamente, que sepamos cómo funciona. Porque aquí aquí nadie sabe cómo está configurada la justicia. Y a mí me da tristeza escuchar abogados incluso hablando, ni siquiera saben dislucidar lo que está pasando con el presidente de la República. ¿Qué es lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral? Los colegios de abogados no se manifiestan. Todos estamos llamados a respetar el Estado de Derecho, a cumplir y hacer cumplir las leyes. Y además cuando me dicen a mí que en ese post, no, que usted está defendiendo a Petro, yo no defiendo a presidentes, yo no defiendo a politiqueros, que también tiene que defender las arbitrariedades que están haciendo con Uribe. Yo, pero dígame cuál arbitrariedad yo lo defiendo, pero es que a mí todavía los otros políticos no me han dado a mí como razones para defenderlos que se les esté maltratando el derecho. Si por el contrario, al presidente Uribe le radicaron 3 preclusiones, 3 oportunidades, y ya 3 jueces dijeron que no. 3 jueces, ¿cuáles derechos le están maltratando? ¿Cuáles? En la audiencia dijo también el expresidente Álvaro Uribe Vélez, su defensa, en la oportunidad procesal le dijeron que sí, él iba a solicitar pruebas. Y dijo que no. Dijo que no iba a solicitar pruebas. Las etapas son preclusivas. Mira, yo en mis audiencias, cuando las quiero retrotraer, señor juez, perdón, se me olvidó esto, preclusivo y me niegan todo. Entonces, si se lo niegan a todo el mundo porque el proceso tiene un orden, entonces, ¿cuáles garantías le están violando? Ahora, con el presidente Gustavo Petro, y no es que lo defienda, porque es que yo no estoy defendiendo al presidente Petro, yo lo que estoy defendiendo es el Estado de Derecho, que las normas se cumplan, porque es aberrante que en un país hayan unas normas, unas leyes que las forma el Congreso en representación del pueblo, que le transferimos esa soberanía para que elegirle en nombre de nosotros, porque ellos están ahí para legislar. Entonces, yo estoy como ciudadana, como pueblo, haciendo valer las normas del pedacito de soberanía que yo le transmití a estos representantes en el Congreso. Y así todos deberíamos de actuar, todos los ciudadanos. Lo que pasó en el Consejo Nacional Electoral, Camila, es absurdo. Es absurdo a todas O sea, luces. el CNE sí abusó de su poder para Pero investigar al presidente Petro. es que fíjate, a ver, el desconocimiento, aquí juegan con nuestra ignorancia, ¿sí? Ujú. Y esto es un tema tan técnico que es muy difícil que cualquier ciudadano lo entienda. Hasta si ni abogados lo entienden, ¿cómo vamos a pedir que lo entienda un ciudadano que no sabe nada de leyes? Fíjate, ¿qué pasó aquí? La ley 996 de 2005 reglamenta la elección del presidente de la República. Y en el artículo 21, que ahí es donde está el meollo del asunto, de esa ley, ¿sí? Dice de las irregularidades en el financiamiento de la campaña que llevó al candidato presidencial a la presidencia, valga la redundancia. Entonces, ahí habla de esas irregularidades, es por violación de topes o por aportes irregulares, por decir algo, que si el narcotráfico aporte a una campaña presidencial, eso es una irregularidad, porque no pueden entrar dineros del narcotráfico a las campañas presidenciales, o por las violaciones de los topes establecidos para el financiamiento de una campaña. A ver, ¿quién impone esos topes? Esos topes, ¿quién sabe? O sea, ¿quién los impone? El Consejo Nacional Electoral cada año en el mes de enero.
Y esas campañas electorales están obligadas, es que ahí donde está el meollo del asunto, están obligadas a darle informes trimestralmente de esos recursos al Consejo Nacional Electoral. Y con base a esos informes trimestrales que hace el Consejo, que hacen las campañas electorales al Consejo Nacional Electoral, ellos establecen si se ocurrió alguna irregularidad o si hubo una violación a los topes electorales. ¿Y ellos qué hacen? Ellos, la competencia de ellos al ver, emiten ya el cierre de la campaña electoral, cuando el presidente de la República es electo, presidente de la República, ¿sí? Ellos tienen 30 días después de ese cierre para establecer esa irregularidad mediante acto administrativo, ¿sí? En un acto administrativo donde dice, mira, la campaña que llevó al presidente de la República hubo una irregularidad porque entró dinero de Pepito Pérez, que era narcotraficante, o porque violó el tope de la campaña X. Lo dicen ahí, en un acto administrativo. ¿Y cuál es la obligación del Consejo Nacional Electoral previo acto administrativo? Trasladar esa irregularidad con esa prueba a la A la autoridad comisión, competente. que es la comisión de No, acusación. no, ahí es donde tenemos que partir. Ojo, Ok. no a la... Mira, dice... En el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política. Entonces, te explico. Si el Consejo Nacional Electoral, dentro de esos 30 días, ¿por qué la ley establece 30 días? Porque es que cuando ya el presidente se posesione, ya no es un candidato, es un presidente aforado constitucional, ¿sí? Que no puede ser investigado por nadie, sino por un delito que esté establecido en el Código Penal cuando ya es presidente. ¿Y cuál es su juez natural o su fiscalía natural? Su juez natural es el Congreso, es la Corte Suprema de Justicia o, Sí. o el Senado, depende de la comisión del hecho punible. Si es un delito político, es el Senado. Si es un delito común, la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Pero la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes son los fiscales naturales del aforado constitucional. Son fiscales nada más. Ellos emiten una resolución de acusación de ser el caso y se lo dan al Congreso para que continúe el proceso contra el aforado. Pero ahora me retrotraigo. Fíjate, aquí el artículo 21 de la ley 996, ¿sí? Cuando el Consejo Nacional Electoral establece dentro de ese término que mediante acto administrativo que hubo una irregularidad en la campaña, ¿sí? Por violación al tope o por financiamiento ilícito, entonces él, dentro de esos 30 días, le comunica ese acto administrativo digamos, aquí dice, al Congreso, para que le abra un juicio político al presidente de la República o al candidato y posterior presidente de la República por indignidad política, que es diferente a un delito de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Pero tenía 30 días para interponer la denuncia. ¿Quién puede interponer la denuncia? El Consejo Nacional Electoral. Porque es que un ciudadano común no tiene acceso a esa información para interponer denuncias. ¿Quién tiene el acto administrativo que es la prueba de la violación de esos topes? El Consejo Nacional Electoral es el que tiene la prueba. Y la ley le impone denunciar al Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué le impone denunciar? Porque el Consejo Nacional Electoral no puede investigar. No puede investigar. Puede establecer previo investigación, pero administrativa, si hubo violación o no violación, pero no puede investigar penal ni disciplinariamente a nadie. Puede imponer sanciones a los partidos políticos, como multas, la congelación de los giros respectivos, la devolución parcial o total de los recursos entregados, la cancelación de la personería jurídica y muchas otras sanciones que puede imponer el Consejo Nacional Electoral. Pero el Consejo Nacional Electoral no puede investigar a nadie, y mucho menos a un presidente de la República. Eso no estoy hablando a Petro, a cualquiera. Así si el presidente de la República, sea Uribe, lo defendería si el Consejo Nacional Electoral está diciendo algo que no es. Porque es en defensa de la democracia y de la institucionalidad y de la ley, nada más. Eso no es político. Y otra cosa, el parágrafo de ese artículo dice, la denuncia por violación de los topes
deberá ser presentada dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la elección presidencial. Sí, A eso es la lo que habla el fecha. presidente. Sí, eso es lo que Bueno, habla el presidente. como no lo hizo, ya la acción, ¿cuál acción? La acción penal, la acción Ujú, por el juicio de indignidad, todas las acciones prescriben. ujú, Y ujú. evidentemente aquí, el artículo 21 de la ley 996 de 2005, que es la que le rige al presidente de la República, sea quien sea Petro, sea Pepito, Mengano, Sultano, ¿sí? El que sea, de cualquier partido político, esta ley le rige. Y aquí dice que tenía 30 días y no lo hizo. ¿Y por qué lo hace 2 años después? Ujú. ¿Por qué no lo hizo cuando lo tenía que hacer? Ya prescribió. O sea que sí hace parte de un golpe de Estado fiscal. Mira, antes de ello, antes de responderte a esa pregunta, quiero dejar claro otra cosa. ¿Por qué ni siquiera la Comisión de Investigaciones de la Cámara de Representantes es competente para investigar al presidente de la República por violación de topes electorales? Porque fíjate, si ellos son los fiscales naturales de los aforados constitucionales, el Código Penal establece en el artículo 396b un delito que quiero que la gente lo sepa, 396. Establece, 396. sí, establece un Ajá. delito que se llama así, del Código Penal, violación de los topes o límites de gastos en las Ujú, campañas electorales. Y mira lo que dice el ujú, delito. El que administre los recursos de la campaña electoral que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral incurrirá en prisión de 4 años a 8 años. El que administre los recursos. Es que conforme a la 1475 de 2011, que es la ley que rige la violación del límite al monto de gastos de la campaña electoral, establece que quien administra esos recursos es el gerente de campaña. Luego el ujú. candidato no administra recursos. Ni siquiera como determinador se le puede traer, perdón, como interviniente se le puede traer, porque ¿cómo interviene un candidato en administración de recursos si no es administrador? ¿Y por qué la ley le obliga al gerente de campaña saber de tener esa profesión? ¿Sí? El candidato no sabe nada de números, no administra recursos. Luego, ese es un sujeto calificado que es el único que se le puede imputar ese delito es al gerente de campaña. Entonces, eso va no es aforado, el gerente de campaña no es aforado. ¿Quién investigaría? La Fiscalía General de la Nación, previa determinación del Consejo Nacional Electoral si el gerente de campaña violó un tope. Eso ya es de índole penal. Así que por ese delito, la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes no puede investigar a nadie. A un aforado constitucional no lo puede investigar porque no es un sujeto calificado establecido en el Código Penal. Entonces, descartado que el presidente de la República lo investigue el Consejo Nacional Electoral. Y otra cosa que están obviando también los abogados de este país, que no se han pronunciado. El Consejo de Estado, conforme al CEPACA, que es el Código de Procedimientos Administrativos y de lo contencioso administrativo, le da las potestades a la sala civil del Consejo de Estado para dirimir conflictos de competencia entre autoridades administrativas, no entre Ujú. autoridades judiciales administrativas. Les explico. Si el Consejo Nacional Electoral dijo que no sabía si era competente o quién era competente para investigar al presidente de la República, pues ninguno de los dos es competente. Y si hipotéticamente alguno de ellos fuera competente, estamos hablando de Consejo Nacional Electoral, una autoridad administrativa, y Comisión de Investigación de Acusaciones de la Cámara de Representantes, cumple doble función como congresistas, pero también como fiscales naturales de los aforados constitucionales. Cuando ejercen la función de fiscales para investigar a un presidente, ahí hay un choque de una autoridad administrativa y una autoridad judicial. Luego, el Consejo de Estado no puede conocer un conflicto de competencia sobre ellas. ¿Por qué? Porque Claro, la ley se lo prohíbe. Nada más claro. está facultado para dirimir conflictos de competencias, por decir algo, entre un ministerio y otro ministerio. El Consejo Nacional Sí. Electoral y el Ministerio X. Ahí sí puede, pero por eso es que yo creo que esto fue un vulgar montaje, fue orquestado atendiendo a la buena fe, digamos, ay, se equivocaron, los consejeros de Estado no sabían de leyes, pero eso es mentiras, ellos saben de leyes, entonces ¿para qué les pagamos?
para que Ujú. sepan de leyes y para que interpreten la ley y para que impartan la ley. Impartan justicia con la ley, no a dedo, con la ley. Pero aquí no la están impartiendo con la ley. Aquí la están impartiendo de facto. Se declaran dirimiendo un conflicto de competencias para dar que no había un conflicto de competencias, y si lo hubiese tampoco estaban facultados para dirimir ese conflicto de competencias. Entonces, para darle legalidad al Consejo Nacional Electoral a decirle, no, mira, sí, investigue a ese presidente, investíguelo. Pero ¿cómo lo va a investigar si la ley lo prohíbe? Entonces, eso a mí me parece, indistintamente que haya sido, indistintamente que estemos ante un golpe de Estado, no sé si es un golpe de Estado, pero lo que sí estoy segura es que es un golpe al Estado de Derecho en este país, es un golpe a las normas, porque el Estado de Derecho es el respeto a la ley. Esa es mi apreciación. Y es por esto que el mandatario Gustavo Petro, y agradeciéndole a toda la gente que se ha conectado, eso es impresionante. Usted es un fenómeno fiscal. Cada vez que tenemos un en vivo con usted, pues es muy impresionante. Son más de 1.200 personas en este momento en vivo, más todas las personas que van a ver este en vivo después. Por eso es que el mandatario busca respaldo internacional. Ya solicitó unas medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente para contrarrestar esto, y es lo que él ha alegado un golpe de Estado. La fiscal nos ha dicho, no sé si es un golpe de Estado, pero sí es un golpe contra el Estado de Derecho. Fiscal, para terminar esta entrevista y para, digamos, como entender todo lo que ha pasado y todo lo que hemos conversado, usted ha dicho, mire, yo no vengo acá a defender a ningún presidente. Yo no vengo acá a defender al presidente Gustavo Petro por X o por Y. ¿Qué le dice a la gente que ustedes pagan por el presidente y que usted le pagan para defender al presidente? Pues de verdad que a mí nadie me paga, a mí no me paga el presidente, a mí me paga la fiscalía, mi sueldito, yo vivo de mi sueldito. O es que aquí los colombianos somos tan tontos de creer en todo lo que dicen los políticos, porque estamos tan divididos como pueblo, como nación. ¿Por qué? Porque si los partidos políticos, mira, todos ellos juntos toman tinto. No se crean que el presidente Petro, el expresidente Uribe o los representantes a la Cámara, los congresistas son tan enemigos como nos lo muestran. Ellos son diplomáticos, ellos son políticos, ellos se hablan, ellos se saludan, ellos no se pelean. Ellos nos hacen pelear a nosotros. Aquí yo lo que estoy defendiendo es la democracia. Estoy defendiendo un derecho para todos nosotros que somos pueblo. Nosotros comemos pueblo. Y nosotros somos los que le damos el poder a ellos. ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué no dejamos las parcialidades? ¿Por qué comemos cuento de que esos uribistas que atacan y que a los petristas y nos tratamos tan mal? O nos peleamos. ¿Por qué? No nos tenemos que pelear. Mientras ellos están disfrutando de esas garantías que nosotros les damos, nosotros estamos peleando en vez de luchar por nuestros derechos. Aquí yo no estoy defendiendo a Petro. Aquí yo no defiendo a políticos. Estoy defendiendo es la ley. Entiendan que si con la ley se maltrata a cualquier ciudadano, sea el presidente, sea quien sea, después lo van a maltratar a usted con esa misma ley. ¿O es que acaso yo me atrevo a decir, más del 50% de los colombianos no somos víctimas de la justicia? Somos víctimas de la justicia. ¿O es que acaso no estamos obligados a defender la democracia y la justicia? Y eso que están haciendo con el presidente Petro, las instituciones instauradas por el pueblo, es una injusticia. Y donde haya injusticias, estaré yo. Vengan de donde vengan. Me han dicho muchos, ay, porque fiscal, ¿usted por qué no habla también de las injusticias contra el Centro Democrático? Pero ¿cuáles? ¿Cuáles? Si ellos tienen 200 años impartiendo justicia. ¿Cuáles injusticias si la justicia está manejada por ellos? O sea, dígame cuál. Cuando no me vuelvan a hablar así, cuando me digan qué injusticia se esté cometiendo, yo me pronuncio derecho en defensa y garantía de la democracia.
porque yo aquí no estoy siendo politiquera, no. Yo Sí. estoy cumpliendo un deber constitucional y parece, me da mucha tristeza. Yo quiero que personas así, con esa misión, se multipliquen en todo Colombia. Cuando nos eduquemos políticamente, cuando leamos la Constitución, cuando conozcamos nuestros derechos, vamos a dejar de ser estúpidos y pensar en politiquería y vamos a defender más nuestros derechos indistintamente y respetándonos de la tendencia o tolda política. Esto no es política, no, no lleven todo al campo de la política. Pero es que, mira, tienen que ser imparciales. O sea, ¿a ustedes Sí. no les molesta que se esté violando la ley? ¿Mm? ¿O acaso cuando se viola la ley para favorecer al amigo, eso está bien? No, está mal. Cuando se viola la ley para favorecer al enemigo, entonces eso está mal. Eso está mal, pero lo otro está bien. Entonces, quienes estamos mal somos nosotros como ciudadanos. Entonces, no me vengan a decir que yo aquí estoy defendiendo a politiqueros y que a mí me pagan. A mí nadie me paga, señores. Yo no recibo plata de nadie. Nadie me paga. Todo lo que hago lo hago con el sentimiento, con el corazón, con la fuerza que me da mi creencia, mis principios, con la fuerza que me da el hecho de que yo creo en Dios y siento que Dios me está protegiendo. ¿Sí? Con esa fuerza, con esa valentía es que yo quiero que todos los ciudadanos actuemos en contra de los politiqueros que nos quieren perjudicar. Eso es ¿Y todo. ¿Mm? a usted la siguen amenazando, fiscal? Pues que yo reciba amenazas de frente, no. La verdad es que no, que a mí no me amenazan de muerte de frente. Pero obviamente en este país para nadie hay un secreto que la verdad, aunque nos haga libres, según la Biblia, la verdad en este país no hace libre a nadie. La verdad en este país cobra vidas. La verdad en este país mata gente. Y el que se vaya contra el sistema lo matan. A mí no me han matado por ustedes que me apoyan. Porque ya tantos me conocen que ya es como que muy boleta, llamémoslo así, a lo pueblo, muy boleta que maten a esta fiscal y por qué la van a matar si yo no tengo enemigos. O sea, si los enemigos míos serán entonces los politiqueros que yo denuncio o los corruptos que yo denuncio son los enemigos, porque aquí los corruptos están aliados con los políticos. Eso no, eso hay que gritarlo, eso es verdad, eso no es mentiras. Y cuando uno habla la verdad, muchachos, mira, uno tiene que alzar la cabeza, sí. Cuando usted tiene la verdad, alce la cabeza. O sea, porque la tienen que agachar son los que tienen rabo de paja, los politiqueros, eso sí la tienen que agachar. Pues mire, fiscal, nos quedan varias tareas de esta conversación tan importante que hemos tenido acá. Hablamos de Pegasus, hablamos de las investigaciones en contra y en torno también a el señor Barbosa, a todo lo que hay que investigar en torno a Pegasus, al señor Barbosa, a la señora Mancera. Hablamos de sus investigaciones, de los 11 procesos que hay en su contra, conversamos del CNE, de cómo se debe cambiar también la elección de fiscal, la elección a ese Consejo Nacional Electoral, si debe o no existir, de hecho, para qué funciona. Y yo creo que hay varias tareas y me gustaría hacerle seguimiento a, sobre todo esas denuncias, a esos derechos de petición. Usted tiene una información muy importante que evidentemente no puede acá conversar mucho más con nosotros sobre el tema de Pegasus, pero sí tiene una información que dijo al principio, que si ustedes tal vez cogieron este live casi al final o en la mitad, etcétera, los invito a que vayan al principio de este live y vean de qué estamos hablando, porque es una información que la fiscal Monsalve está pidiéndole a la fiscalía porque tiene una información importante sobre el tema de Pegasus que ella asegura que sigue, de hecho, activo en la fiscalía. Hablamos de espionaje y de cómo es de distinto al tema de interceptar teléfonos, comunicaciones. Gracias por esta conversación, por esta entrevista, señora fiscal Angélica Monsalve. Gracias por estos minutos, que ya se nos fue 1 hora y 10 minutos. Y a toda la gente que por favor se suscriba a este canal y que también vaya a las redes de la fiscal, porque la fiscal está subiendo permanente información de sus procesos y de todo lo que está pasando en el país. Gracias por estar acá. Gracias, Camila. Bueno, gracias a todos por la audiencia. Hasta luego.
Gracias a toda la gente. Nos vemos más adelante. No Chao. se les olvide suscribirse. Chao, chao.